Bienvenidos a esta clase de histología del epitelio. La tinción de rutina es la hematoxilina y eosina o He. La hematoxilina es un colorante básico. Cuando algo se tiñe de este colorante se dice que es basófilo y por ejemplo tiñe los núcleos celulares. ¿Sí? Este es un núcleo celular y la eosina es un colorante ácido. Cuando algo se tiñe de este colorante se dice que es acidófilo y por ejemplo tiñe el citoplasma de la célula. Vamos a recordar que todos los tejidos, tanto el epitelial como el conjuntivo, son un conjunto de células que actúan de forma coordinada para poder cumplir las funciones del tejido, y un conjunto de tejidos forman un órgano. Todos los órganos tienen cuatro tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el muscular y el nervioso. Siempre que pensamos en el tejido conjuntivo, tenemos que pensar en muchas células que están muy juntas y que de un lado van a tener una superficie libre y del otro lado van a tener tejido conjuntivo. Otra cosa es que los epitelios son avasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las células no vamos a encontrar vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se nutren los epitelios? Se nutren gracias a los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conjuntivo, que siempre está debajo del epitelio. El tejido epitelial puede cubrir superficies externas, como es el caso del epitelio de la piel. Pueden revestir cavidades corporales abiertas, como el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema genitourinario, o cavidades corporales cerradas, como el sistema vascular. También pueden formar glándulas. ¿Cuáles son las características del tejido epitelial? Se adhieren con uniones intercelulares especializadas, ¿sí? Las células están unidas gracias a uniones intercelulares especializadas que las ayudan, por ejemplo, a estar muy pero muy juntas, y esto permite que el epitelio funcione como barrera. ¿Barrera entre quién? Entre la superficie libre y el tejido conjuntivo, y también las uniones intercelulares pueden ayudar a la comunicación entre las células para que puedan funcionar de forma coordinada. También tienen una polaridad funcional y morfológica. ¿Qué quiere decir polaridad morfológica? Quiere decir que tienen una forma tal que tienen una superficie apical, una basal y superficie lateral, ¿sí? Y siempre la superficie basal está apoyada a la membrana basal. La membrana basal no siempre se puede ver al microscopio, pero siempre está ahí. Cuando las células están muy pero muy juntas, pero carecen de una superficie libre, se los denomina tejido epiteloide, ¿sí? Acá podemos ver muchas células que están muy juntas, pero no tienen superficie libre. Acá también podemos ver muchas células juntas, pero que no tienen superficie libre. ¿Y dónde podemos encontrar estos tejidos? Podemos encontrar en la mayoría de las glándulas endocrinas, como el testículo, que esta es su imagen, el ovario, el páncreas, que esta es su imagen, glándula suprarrenal, lóbulo anterior de la hipófisis y células reticulares del timo. La función del epitelio depende de dónde estén. Por ejemplo, tenemos una función de secreción en el estómago y las glándulas gástricas, de absorción en el intestino y el túbulo contorneado proximal del riñón, transporte en las vías respiratorias y receptora en la lengua, nariz, ojo y oído. A la hora de clasificar, podemos hacerlo por su forma y decimos que es plana cuando la región apical y basal tiene mayor longitud que la región lateral, cúbica cuando la región lateral, apical y basal tienen aproximadamente la misma longitud, y cilíndrica cuando la región lateral tiene mayor longitud que la apical y la basal. También por el número de capas. Decimos que es simple cuando tiene una sola capa, estratificada cuando tiene más de una capa y pseudoestratificada cuando tiene una capa pero parece que tiene más de una capa. También podemos clasificar por las especializaciones en la región apical, por ejemplo, microvellosidades que ayudan a poder absorber mejor las sustancias. En el intestino delgado se lo conoce también como chapa estriada y en los túbulos renales como ribete en cepillo. Los esterocilios
o esterovellosidades tienen una limitada distribución en el cuerpo. Se limita al epidimo, al conducto deferente y a las células sensoriales del oído interno. En los dos primeros tienen función absortiva y en el oído tienen una función mecanorreceptora. Los cilios tienen una función de transporte. Las microvellosidades podemos ver tanto en células cúbicas como cilíndricas, pero los estereocilios y cilios solo en células cilíndricas. Las microvellosidades y estereocilios tienen un esqueleto de actina y los cilios tienen un esqueleto de microtúbulos. También podemos clasificar cuando existe queratina, que es una capa de células muertas queratinizadas, y células caliciformes, que son glándulas unicelulares. ¿Cómo nombramos los epitelios? Siempre que nombramos un epitelio tenemos que decir primero epitelio, luego tenemos que decir la forma, que pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas, y luego decimos el número de capas, que puede ser simple, estratificado o pseudoestratificado, y la especialización de membrana si es que hay, por ejemplo, microvellosidades, esterocilios o cilios, o si existe la presencia de queratina o células caliciformes. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen, y acá podemos ver la superficie libre y acá tejido conjuntivo. Entonces, estas células que están muy juntas entre la superficie libre y el tejido conjuntivo es mi epitelio. Y podemos ver que tienen formas cúbicas y que solo hay una capa de esas células cúbicas. Entonces decimos que es un epitelio cúbico simple. Nada más, porque no vemos especialización ni otra cosa. Luego tenemos esta imagen, donde podemos ver que tenemos la superficie libre, tenemos tejido conjuntivo, entonces todo esto es nuestro epitelio. Y podemos ver que hay muchas capas de células, entonces es un epitelio estratificado. Y podemos ver acá que hay células cúbicas y que acá hay células planas. Entonces, ¿cuál es la forma que voy a decir cúbicas o planas o cúbicas y planas? Siempre se dice el de la última capa, ¿sí? Que en este caso es plano. Entonces, vamos a llamar a este epitelio plano, estratificado, queratinizado. Esto que se ve pintado o coloreado uniforme es la queratina. Luego tenemos el epitelio plano simple, ¿sí? Células planas de una sola capa. ¿Con qué se relaciona este epitelio? Aparte de la función de barrera, se relaciona con el transporte de sustancias en el sistema vascular, donde entra nutrientes a la célula y sale desechos de la célula hacia el sistema vascular, donde se le denomina endotelio. También en las cavidades del organismo, donde se le denomina mesotelio, en la cápsula de Bowman, y en los alveolos respiratorios del pulmón, que también permite el intercambio ¿qué? De gases, donde sale CO2 del cuerpo y entra oxígeno al cuerpo. También podemos encontrar en el epitelio del endocardio. En esta imagen podemos ver un epitelio plano simple. Acá tenemos un aumento de ese epitelio y podemos ver que las células están aplanadas y la región apical y basal son mayores que la región lateral. Esta imagen corresponde a un vaso sanguíneo. Esta imagen corresponde a la cápsula de Bowman, ¿sí? Una imagen que tienen que aprenderse porque puede que le pregunten. Y acá tenemos la superficie libre y entonces directamente vemos el epitelio que es este y podemos ver las células aplanadas. Esta imagen de abajo que parece un panal de abeja son los alveolos pulmonares y podemos ver las células aplanadas, ¿sí? La superficie libre y directamente el epitelio con células aplanadas o núcleos aplanados. Tenemos este dibujo en el cual podemos ver que hay varias capas de células y que la última capa son planas, son células planas. Entonces, ¿cómo le llamamos? Es un epitelio plano estratificado. ¿Dónde tenemos estos epitelios? Tenemos en lugares donde hay mucho rozamiento. Por ejemplo, en la piel que hay mucho rozamiento porque estamos expuestos al medio externo. En la cavidad bucal porque cuando nosotros masticamos hay mucho rozamiento entre la cavidad bucal y la comida. En el esófago porque cuando nosotros tragamos la comida hay mucho rozamiento entre la comida y el esófago.
que la vagina, porque durante las relaciones hay mucho rozamiento y también durante el parto. Tenemos esta imagen que ya habíamos visto anteriormente y podemos ver que acá hay células cúbicas, hay muchas capas de células y la última capa es plana. ¿Cómo le llamamos? Epitelio plano estratificado, y esto que se ve de forma discontinua es la queratina. Entonces es un epitelio plano estratificado queratinizado. Luego tenemos acá una imagen muy parecida en la cual tenemos muchas capas de células y la última capa son de células planas. Entonces decimos que es un epitelio plano estratificado y no vemos la queratina. Entonces decimos que es no queratinizado. Esta imagen lo mismo, solo que este corresponde al esófago y esta imagen corresponde a la vagina. Ahí está el nombre. Luego tenemos esta imagen que vemos una capa de células cúbicas. Entonces, ¿cómo le llamamos? Le llamamos epitelio plano cúbico, donde podemos encontrar en los túbulos renales, en los pequeños conductos de las glándulas exócrinas, en la superficie del ovario y en los folículos tiroideos. Ahí tenemos el nombre y podemos ver una imagen histológica. Células cúbicas de una sola capa, epitelio cúbico simple. Luego tenemos esta imagen donde tenemos dos capas de células cúbicas. Entonces le llamamos epitelio cúbico estratificado. ¿Dónde podemos encontrar este epitelio? Podemos encontrar en lugares donde solo vamos a conducir sustancias. Por ejemplo, en los grandes conductos de glándulas exócrinas, en conductos de las glándulas sudoríparas y en la unión anorrectal, ¿sí? Donde conduce los desechos. Luego tenemos esta imagen donde podemos ver que son células altas, entonces son células cilíndricas y solo hay una capa, entonces le llamamos epitelio cilíndrico simple. ¿Cómo se ve al microscopio esta imagen? Se ve de esta forma, ¿sí? Células altas de una sola capa, epitelio cilíndrico simple. ¿Y dónde podemos tener? Podemos tener en el intestino delgado, pero acá tenemos con microvellosidades, en el colon, en el estómago y en las glándulas gástricas. También en la vesícula biliar. ¿Cómo le llamamos a este epitelio? Tenemos la superficie libre, tejido conjuntivo y acá podemos ver que son células altas, entonces son cilíndricas. Vemos que solo hay una capa, entonces decimos que son simples. Y esto que tenemos acá arriba son microvellosidades, pequeñas y uniformes. Entonces este es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Luego tenemos esta imagen donde vemos células altas de una sola capa, entonces decimos que las células son cilíndricas simples, ¿sí? Entonces un epitelio cilíndrico simple, y esto son cilios, son mucho más altos y no son tan uniformes y tienen aspecto de corte militar. Si recordamos, la función es para arrastrar sustancias. Por ejemplo, en el sistema respiratorio es para arrastrar moco y sustancias que entraron para que podamos deglutirlas, y en las tubas uterinas ayudan al transporte del óvulo y líquido hacia el útero. ¿Sí? Acá podemos ver epitelio cilíndrico simple con cilios. Luego tenemos esta imagen donde vemos células cilíndricas, pero con una característica peculiar, donde todas las células tocan la membrana basal, pero no todas las células llegan a la superficie libre. A este epitelio se le denomina pseudoestratificado. Y por la forma de las células, que son cilíndricas, son células cilíndricas pseudoestratificadas. ¿Y dónde podemos encontrar este epitelio? Podemos encontrarlo en la tráquea y árbol bronquial, en los conductos deferentes y en los conductos eferentes del epidídimo. Tenemos esta imagen donde podemos ver células altas, entonces decimos que son células cilíndricas, y podemos ver los núcleos que están muy encimados, que parece que son estratificados, pero no, entonces son pseudoestratificadas, y estas especializaciones de membrana que son altas y poco constantes, que son los esterocilios. Parecen pelo de calvo.
Son muy largas, finitas y no son muy abundantes. Son los esterocilios. Entonces, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con esterocilios. Epitelio cilíndrico. Luego tenemos esta imagen, donde podemos ver que es un epitelio, las células son cilíndricas y los núcleos están todos encimados, entonces pseudoestratificado. Y vemos acá el corte militar, entonces con cilios, y esto que vemos, que parece un huevo de hormiga, son células caliciformes, porque tienen este color medio blanco transparente, porque con la tinción de mactoxilina y eosina no se tiñe su contenido, que es mucoso. Entonces este epitelio se llama epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios y células caliciformes. ¿Dónde podemos encontrar este epitelio? Podemos encontrar en la tráquea y el árbol bronquial. Luego tenemos esta imagen donde podemos ver que hay más de una capa, entonces es un epitelio estratificado y las células más superficiales son cúbicas. Entonces es un epitelio cúbico estratificado. ¿Dónde podemos encontrar estos epitelios estratificados? En los lugares donde hay conducción, igual que los cúbicos estratificados. En, en los grandes conductos de las glándulas exócrinas, en la unión anorrectal. Luego llegamos a este epitelio particular que se llama urotelio o epitelio de transición. Solo se encuentra en las vías urinarias, desde los cálices menores hasta la región proximal de la uretra. Es un epitelio estratificado donde las células de la última capa tienen una forma de montañita que le permite adaptarse a los grandes flujos que hay en el aparato urinario. Entonces podemos encontrar en los cálices renales, uréteres, vejiga, uretra. ¿Cómo se ve al microscopio? Se ve de esta forma. Un epitelio estratificado, más o menos cúbico, donde las células más superficiales tienen una forma de montañita. Espero que le haya servido esta clase de histología del epitelio. Muchas gracias.